Gloria a Dios. Bendecidos hermanos, bienvenidos a otra cápsula de fe y gracia. Mi nombre es el pastor Edwin Fe, de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York, en Queens. Padre, yo declaro revelación del cielo. Yo confieso revelación. Yo confieso iluminación. Yo confieso aplicación. Y yo recibo demostración. Yo desato el espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento tuyo, en todo el que esté al alcance de mi voz, en todas partes del mundo. Padre, yo lo recibo ahora y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Ahora, amigos y hermanos, en todas partes donde me están mirando a través de YouTube y de social media, yo quiero leer en el Evangelio lo que el Espíritu de Cristo me puso en mi espíritu y en mi mente para compartir con todos ustedes hoy. Primero, yo quiero leer esta porción que aparece en Gálatas capítulo 3, comenzando en el versículo número 9, donde dice el Evangelio: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley de las obras ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en el ungido con la unción Jesús, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa escritura que yo acabo de leer está ubicada en Gálatas capítulo 3, del versículo 9 en adelante. El capítulo entero es digno de ser leído, pero esa es la porción que yo saqué para hoy, y la junto con Romanos 3:20, que básicamente es lo mismo. Romanos 3:20, el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo mediante el apóstol Pablo, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él o de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y yo quiero añadir otra ahora mismo, que está ahí mismo en Romanos capítulo 4, donde dice el verso 4: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, yo quiero sacar a la luz, por la gracia de Cristo, en el día de hoy, algunas cosas importantes del Evangelio, que en realidad esto ha transformado totalmente la vida de millones de personas y mi vida. Y yo quiero comentar sobre Romanos 4:4, donde el Evangelio revela, el Espíritu Santo revela los dos sistemas: el sistema del mundo y el sistema de la fe, o el sistema de Dios. Es imperativo que tú entiendas
que el sistema del mundo consiste en trabajar para que te paguen. Eso es todo lo que el mundo ofrece. Trabajo para que te paguen un salario. Va a depender del trabajo de la persona y va a depender de la educación de la persona, pero el mundo no regala, ¿ok? El mundo no regala. El mundo solamente ofrece, repito, trabajo para que te paguen. Pero aquí mismo en Romanos 4:4, y es bueno saber que una vez tú entiendas los dos sistemas, el sistema del mundo, que es trabajar para que te paguen, y el sistema de Dios el Padre, como cristiano, el del Padre consiste en usar tu fe para que Dios te regale. Dos cosas: trabajar para que te paguen, ese es el sistema del mundo, y lo usa todo el mundo. Somos nacidos en este sistema de trabajo por paga, y la mayoría de los cristianos no conocen el evangelio, no lo creen, no lo entienden, y por eso no pueden recibir el beneficio que Jesús con su sangre compró. En el sistema de Dios, Romanos 4:4 dice: pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Al que no obra, al que no trabaja, al que no se lo gana, al que no califica para algo, sino que cree. Nota que lo que hace es que cree en aquel que es el Padre, que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y cuando Dios te cuenta tu fe por justicia, entonces el resultado es que Dios trabaja a tu favor y hace cosas para ti. Y Dios te da gracia. Entonces, yo quiero dejar claro hoy, brevemente, los dos sistemas: el del mundo, que es trabajar para que te paguen, Romanos 4:4, y el de Dios, que es usar tu fe para que Dios te dé regalos, para que Dios te trate con gracia. Gracia significa regalos. Dios es todopoderoso y Dios tiene en su mano a todo el mundo y tiene en sus manos todas las cosas. Y cuando Dios es movido por tu fe a tratarte con gracia, Dios es, repito, todopoderoso para hacer que todo funcione a tu favor. Y por eso es que Mateo 6:33, Jesús dio en Mateo 6:33, aunque Jesús no habló de la gracia y de la fe, porque el evangelio de la gracia y de la fe le fue revelado al apóstol Pablo, especialmente después que Jesús murió y resucitó, porque no podía ser revelado antes. Pero ese no es el tema. Ahora, es el mismo Dios, y en Mateo 6:33 Jesús, dando la clave para uno avanzar y recibir todo lo material en este mundo, Jesús dijo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y llevado al mensaje de fe y gracia, que es el mensaje que le toca a la iglesia hoy, el reino de Dios siempre va a ser el mismo Dios, el mismo Jesús, porque no hay rey sin reino. Y la justicia del reino siempre va a ser la fe, porque el evangelio dice muy claro aquí en Romanos 1: porque no me avergüenzo del evangelio, o las buenas nuevas de parte de Cristo Jesús, porque es poder de Dios para salvación, sanidad, liberación, victoria, a todo aquel que lo cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nota, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el evangelio la justicia de Dios, lo que agrada a Dios, lo que en verdad Dios quiere, lo que Dios acepta, se revela por fe y para fe. Una vez tú comienzas a operar por la fe de verdad, como dice la palabra, como está escrito en la Biblia, ¿ok? No como diga nadie por ahí,
como está escrito con capítulo y versículo aquí en la Biblia, una vez tú comienzas a ejercer tu fe y no tus obras, una vez tú aprendes a ejercer tu fe en Dios, si eres un cristiano, y no tus obras, entonces la gracia comienza a funcionar en ti. Y la justicia de Dios, o lo que en verdad a Dios le agrada, que es su palabra, que es sus promesas y beneficios y lo que Cristo hizo por ti, esas cosas comienzan a gravitar hacia ti, porque la fe es la llave que opera la gracia y opera todo en el reino de Dios. Entonces, en esta primera parte de esta cápsula, yo quiero dejar claro, establecer este punto de que hay dos sistemas. Romanos 4:4, el sistema de Dios consiste en usar tu fe en Cristo y en lo que Cristo hizo para que Dios te trate con gracia o te regale todas sus bendiciones, que te las manifieste poco a poco. Obviamente no va a ser de un golpe todo. Y el sistema del mundo, que es el que ustedes conocen y el que el hombre conoce, que es solamente trabajar para que te paguen. Yo voy a ir a la segunda parte y entonces voy a continuar hablando de las otras escrituras que escogí, que fueron Romanos 3:20 y Gálatas 3:10 al 14. Gloria a Dios.